quiero pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer un solo versículo. Mira, hermano, quiero contarle, para mi vergüenza pública, que realmente tal vez por ignorancia, básicamente el 99% fue por ignorancia, decidimos tal vez meternos a la predicación expositiva en el libro de Romanos. El libro de Romanos. Como nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar con el libro de Romanos, ¿por qué no? Estuve estudiando que pastores que han decidido estudiar el libro de Romanos, de la talla, por ejemplo, de John Piper, dejó este libro para estudiarlo y predicarlo a lo último de su vida ministerial, por la importancia y la trascendencia que tiene. Otros, como Martin Lloyd-Jones, le dedicaron 15 años a este libro, 15 años predicando el libro de Romanos. 15 años de todos los domingos predicar el libro de Romanos. Otros, como pastores con mucha trascendencia, dice que empezaron a predicar este libro cuando su hija había entrado en la primaria y lo terminaron cuando estaba recibiéndose en la secundaria. O sea que es un libro sumamente importante. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros estábamos como corriendo a través del libro y realmente lo estábamos estudiando, pero no de la manera que deberíamos hacerlo. Entonces, cuando empecé a ver todo esto, como que me agarró mucha vergüenza y dijo, ¿por qué corremos los chaqueños, no? ¿Por qué estamos tan apurados? Entonces dije, bueno, vamos a estudiar un versículo a la vez. Un versículo. Solo un versículo. Y saben, el libro de Romanos es tal vez el compendio teológico más importante del Nuevo Testamento. Y tal vez de toda la Biblia. Es algo impresionante. Así que yo quisiera que mientras vamos a predicar o a escuchar a Dios, me gustaría que preste mucha atención, porque este libro es un libro de suma importancia, de suma trascendencia. Y hay una frase que me gusta de un pastor que dijo, si no estás siendo sacudido al leer tu Biblia, es que tal vez solamente no la estás leyendo. No la estás entendiendo. Entonces debemos abocarnos al estudio de este libro. Romanos 5, versículo 12. Si usted tiene una Biblia de papel, subraye, por favor. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No, se escucha, es como que se está cortando, ¿no? ¿Se escucha? Hola, ahora sí, está perfecto. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Necesitamos realmente ser transformados por ella. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos luz. Necesitamos ser alumbrados por la verdad de tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Bueno, puse título a este sermón, el pecado, su aparición, sus consecuencias y la única salida, Cristo. Así que si usted tiene, como le dije, su Biblia, marque, por tanto, número 1, por tanto. Número 2, como el pecado entró en el mundo. Número 3, por medio de un hombre. Número 4, por medio del pecado la muerte.
Número 5, pasó a todos los hombres. Y número 6, por cuanto todos pecaron. Acá lo que nosotros estamos viendo es que Pablo está predicando el evangelio a una iglesia que no se había ido todavía. Entonces, cada vez que Pablo iba a visitar una región, entraba a una sinagoga o a un lugar donde se exponía la palabra y predicaba el evangelio. Predicaba el evangelio. ¿Qué estamos viendo nosotros en el libro de Romanos? Nosotros en el libro de Romanos estamos viendo lo que Pablo hubiera hecho si llegara a Resistencia Chaco. Pablo, si estuviera vivo, hubiera buscado, dice, ¿dónde se están congregando? ¿Hay algún lugar donde haya una Biblia abierta? En este lugar, voy a ir ahí, iba a presentarse en este lugar, iba a empezar a predicar tal cual está escrito en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo a una iglesia que no lo conoce personalmente y le estaba mostrando sus referencias. ¿Cuál era el evangelio que él estaba predicando? El evangelio del cual él no se avergüenza, porque él dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en el libro de Romanos? Está predicando el evangelio que tiene poder para salvación. Este es el evangelio verdadero predicado por un apóstol verdadero. Así que si nosotros queremos ver cómo predica un apóstol de verdad, de a de veras, vamos a ver el libro de Romanos y vamos a entender cómo predicaba Pablo, cuál era el evangelio que Pablo presentaba, el evangelio que decía que tiene poder. Así que nosotros estamos viendo en lo que está predicando Pablo, que Pablo no es superficial, no apela a las emociones, no apela al sentimentalismo, no pone una curita y le dice, vení, pasá al frente, levantá tu mano y repetí conmigo. Pablo no está haciendo eso. Eso es algo superficial, es como, imagínense, es como poner una curita en una operación a corazón abierto. ¿Para qué serviría algo así? Esto también es parecido a cuando en la morgue los médicos cosen a los muertos que van a ser presentados delante de sus familiares para que los puedan velar. Esos puntos no son medicinales, no curan a nadie, solamente están guardando la apariencia. Y esta es la diferencia con un evangelio no bíblico de falsos apóstoles, falsos maestros, dan puntadas donde no se puede curar. No sirve para nada, en definitiva. El evangelio que predica Pablo es un evangelio determinante, es un evangelio incisivo. Acá en nuestro libro, la Biblia dice que el evangelio no es algo que va a mejorar tu calidad de vida. La gente dice, estoy pasando una necesidad, estoy pasando un momento muy difícil. Vení a la iglesia, Cristo te va a ayudar. ¿Entienden lo que estamos diciendo, no? La persona está pasando, tiene un problema. Esto es lo que se predica ahora. Tiene un problema, entonces viene Cristo y lo ayuda desde ese problema que tiene a ir mejorando progresivamente para estar mejor. Eso no es el evangelio. El evangelio no viene a mejorar tu condición de vida. El evangelio viene a darte vida. Gloria a Dios. El libro, nuestro libro, dice que Dios no quiere mejorarte. Esa no es la oferta del evangelio. Apocalipsis 2, 21, 5 dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. El evangelio no te ofrece un tratamiento medicinal
terapéutico. El Evangelio es el poder de Dios para nacer de nuevo. El Evangelio es la palabra viva, la palabra creativa de Dios que nos da vida eterna. Así, de la misma manera, cuando nosotros vemos en Génesis que Dios pronunció palabra a través de su decreto y todas las cosas fueron creadas, el Evangelio hace eso y aún añade más, porque trae vida eterna y vida nueva a una creación que fue corrompida y estaba muerta en delitos y pecados. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos predicando el Evangelio? Cuando estamos predicando el Evangelio, estamos escuchando la voz de Dios que crea nueva todas las cosas. Y tal vez hoy sea el día en que nuestras vidas sean hechas nuevas por el poder bendito del Evangelio, del poder de Dios. Así que escuchemos el Evangelio. ¿Qué le parece? Escuchemos el Evangelio. Dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto. Fíjense que acá la palabra por tanto o por esto es un nexo, es una unión. El autor viene diciendo algo y esta frase por tanto sirve para hilar el contexto que viene más adelante. Es como una bisagra que abre un pensamiento para añadir algo a lo que Dios está diciendo. Es una afirmación. Para nosotros, una expresión similar en nuestro vocabulario actual sería como te venía diciendo. O una cosa lleva a la otra, ¿no? Pablo nos introduce a una comparación entre dos representantes de la raza humana. Adán y Jesucristo. Adán, de quien nacen todos los hombres, y Cristo, de quien nacen todos los hijos de Dios. Es tan importante esta expresión, el por tanto, es tan importante que deja vislumbrar que lo que viene a continuación, lo que se va a decir después de esto, es realmente importante. Fíjense cómo Jesús usó la misma frase. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahí está la frase, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo usa esta expresión para dar más énfasis a lo que venía diciendo y a la vez introducir algo que viene como consecuencia de lo que se venía diciendo. Esto es exactamente lo que está haciendo Pablo. Así que nadie en su sano juicio usaría esta expresión, como por ejemplo, como te venía diciendo. ¿Qué era que te venía diciendo? No es algo descolgado, es algo que alguien está pensando metódicamente, alguien que está por decir algo muy importante. O se me olvidó. ¿Qué era lo que te quería decir? No es exactamente todo lo contrario. Es como cuando nuestra mamá nos decía, escucha bien lo que te digo. ¿Tenés un papel? Anotate esto. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es una clase magistral por Zoom para todas las personas que quieran escuchar del apóstol Pablo sobre la doctrina del pecado y sus consecuencias. Ahora todo el mundo está en Zoom, así que yo supuse que tal vez si Pablo hubiera vivido en este tiempo, hubiera dicho, bueno, hoy tenemos una clase de lo que es la doctrina del pecado. ¿Cuántos se suman? Mándame el link, apóstol, quiero estar.
No está mal para nada. Pero, ¿qué quiero decir? El apóstol Pablo está llamando a que aprendamos algo que es esencial. Es la base por la cual nosotros vamos a poder entender el valor del sacrificio de Cristo. Si no entendemos esto, nunca vamos a entender por qué Cristo murió en la cruz. Así que, por tanto, debemos decirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales para entender lo que viene a continuación. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, cómo el pecado entró en el mundo. Fíjense qué impresionante, subraye eso, número 2. Cómo el pecado entró en el mundo. ¿Qué hizo el pecado? Entró en el mundo. ¿Estaba en el mundo? No. El pecado no estaba en el mundo. Pablo personifica al pecado como alguien que está afuera queriendo entrar, buscando una puerta de acceso. Pablo ilustra el pecado como alguien buscando una veta por la cual se pueda meter. Y Génesis, capítulos 4, versículos 6 en adelante, Dios le está hablando a Caín. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, fíjense lo que dice ahí, el pecado te acecha. Otra versión dice, el pecado está a la puerta, como una fiera lista para atraparte. Esta es la misma expresión que está usando Pablo. El pecado está afuera tratando de ingresar al mundo. El pecado no nace con el hombre, sino que alcanza al hombre desde un mundo exterior. El primer pecador no fue un hombre, no fue un ser humano, sino un ángel, un querubín, lucero. Había caído en el pecado y fue despojado de su ministerio en la presencia de Dios y derribado hasta el polvo. Eso lo puede encontrar en Ezequiel 28, 18. El pecado satánico consistió en que él procuró hacerse un trono junto al trono de Dios. Él quería tener un gobierno al margen de Dios. Y cuando esto pudo llegar al corazón de este ser, que quería ser semejante a Dios, Isaías 14, 13 al 14, en el momento en que este pensamiento inicuo surgió en el corazón del querubín, allí nació el pecado. Y este pecado afectó a toda la esfera angelical, esto es, a los ángeles que habían secundado a este querubín y luego se han convertido en demonios. Pero no alcanzó que el pecado haya afectado a esta esfera. Ahora está buscando una veta para ingresar, para proyectarse en la creación de Dios, donde Dios había puesto al ser humano para que gobierne y administre esta creación. Así que fíjense esto. En este texto nosotros podemos ver la respuesta a la pregunta filosofal que hacen algunos. Si Dios existe, ¿por qué el mundo es tan cruel? ¿Nunca le hicieron esa pregunta? Si Dios existe, ¿por qué el mundo está así? Hay dos respuestas para eso. Número uno, este no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó no tenía pecado. No estaba en el plan de Dios el pecado. Lo que nosotros conocemos
como mundo no fue el plan, el diseño original. Lo que nosotros estamos viendo son las consecuencias que el pecado trajo en la creación. Y número 2, el mundo es así, no por causa de Dios, sino por causa del pecado. Fíjense lo que dice Romanos 8:22. ¿Cómo está la creación ahora a causa del pecado? Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, todo lo que Dios hizo fue afectado por el pecado. Así que la respuesta bíblica que podríamos darle a una persona que nos hace esta pregunta es: el mundo está así porque alguien le abrió la puerta al pecado. Y esto fue lo que produjo. Lo que nosotros vemos hoy es la consecuencia de que alguien le abrió la puerta al pecado. Dolor, angustia, culpa, tristeza, muerte, pestes, destrucción, incendios, abortos, homicidios, violaciones, pobres, ricos, racismo, desigualdad social, radicales y peronistas. Todo eso vino a causa de que alguien le abrió la puerta al pecado. Y digo radicales y peronistas porque el presidente dijo una de las blasfemias más terribles que le escuché decir a un hombre. Él dijo: Dios debe ser peronista. Y después de que dice que Dios debe ser peronista, dice que va a mandar un proyecto de ley en el cual va a tratar de imponer el aborto pagado por el Estado. Libre, seguro y gratuito. Seguros para todos, menos para la criatura que está en el vientre. Esto es lo que resulta cuando el pecado ingresa en el mundo. Pero ¿cómo ingresó? Por medio de un hombre. Punto número 3. El primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Estamos hablando en la esfera de la creación. Cuando ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es un acto que es la base en la cual se explica cómo es el pecado. ¿Qué es lo que produce? Fíjense esto. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado ataca la base del conocimiento. Nosotros cuando pecamos estamos poniendo en duda qué es la verdad. Fíjense esto. Dios le dijo a Adán y a Eva que morirían si comían del fruto del árbol. Y la serpiente le dijo: no van a morir. No. Así que Eva decidió dudar de la verdad de la palabra de Dios y llevó a cabo el experimento de probar si lo que Dios había dicho era verdad o no. Entonces el pecado lo que hace es trata de imponer otra verdad, no la verdad bíblica. La segunda cosa que hace el pecado es ataca la base moral. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros decimos que vamos a imponer nosotros lo que está bien y lo que está mal.
Dios había dicho que no estaba bien, que no era bueno que coman del árbol. ¿Y qué hicieron los muchachos? No. Eva empezó a ver que era bueno. Cambió. Dios le dijo, no comas del árbol, eso no es bueno. Y ella vio que el árbol era bueno para comer. Cambió. Ella decidió que era bueno. Esto es lo que hace el pecado. Otra cosa que hace el pecado es trata de cambiar el concepto de quién soy yo. La respuesta correcta era que yo soy un ser creado por Dios. Pero el pecado vino a proponerles algo distinto. Le dijo, ustedes van a ser como Dios. Ustedes serán Jehová Junior. ¿Qué expresión más triste? Intentaron ponerse en el lugar de Dios. Cambia la verdad, cambia el concepto de lo que está bien y cambia el concepto de mí mismo. Quiero ser mi propio Dios. Y el pecado además es ilógico. Es tan ilógico. Imagínense esto, ellos veían a Dios. Nosotros no lo podemos ver, pero Adán y Eva veían a Dios en su esplendor y su poder. ¿Y en qué cabeza cabe que ellos podían ser como Él? Eso es el pecado. El pecado no es una decisión sabia. El pecado es el razonamiento de una persona necia. De hecho, el necio dice, no hay Dios. Dice en su corazón, no hay Dios. Y fíjense, yo me pregunto, ¿no hay lógica en el pecado? ¿No hay nada bueno en pecar? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque podemos convenir en que todos pecamos, ¿no? Yo peco. Ahora, ¿por qué? Hebreos 11:25 dice, en la parte B, que el pecado provoca un deleite temporal. Ahora estamos entendiendo el porqué del pecado. El pecado tiene una satisfacción momentánea, inmediata. Nosotros podemos pensar en personas que sufren bajo las adicciones. Nosotros tenemos hermanos que nos dicen, hermano, no puedo dejar el cigarrillo. Yo sé que me hace mal, yo sé que me está matando. ¿Y por qué lo haces? Y en su foro más íntimo me dice, me gusta. ¿Por qué? Porque genera un deleite temporal. Esto es lo que hace el pecado. Le generó un deleite temporal en que ellos se iban a independizar de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. Es lo que dice nuestro querido catecismo, ¿no? Y Juan, en 1 de Juan 3:4 dice en la versión NBI, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. La transgresión es conocer la ley y a sabiendas hacerlo. Pero, ¿qué con el pecar? ¿Qué pasa cuando peco? ¿Es solamente gratificante?
La parte 4 de nuestro texto dice, por medio del pecado, tomado de la mano, vino, ¿qué? Pablo dice, el pecado vivió y yo morí. Romanos 7:9. El pecado entró en el mundo de los hombres, pero no para ser un siervo de los hombres. El pecado entró para ser señor de los hombres, adueñarse de los hombres. El pecado vino para matar, hurtar y destruir. El pecado sometió a la raza humana, haciéndola totalmente esclava de su voluntad. El que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo nuestro Señor. El pecado es una esfera de rebeldía que traerá consecuencias. Y la consecuencia es la muerte. Por medio del pecado, la muerte. Cuando entra el pecado, se genera un mundo en el cual existe solo el yo del hombre y se revela y se desprecia el tú de Dios. Empiezo a mirarme a mí mismo. Empiezo a verme como la única razón de mi existir. Y si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? La muerte es la manifestación natural del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y aunque Adán no murió inmediatamente, cuando pecó, todo fue transformado. Todo fue transformado. Y ¿saben? Todos después de él empezaron a morir. Así que nosotros deberíamos pensar cuando alguien muere. ¿Saben por qué muere la gente? Por el pecado. Nosotros decimos, murió de COVID. No. Murió de alguna enfermedad. Murió en un accidente. No. Los hombres mueren por el pecado. Cuando alguien muere deberíamos llamarnos a la reflexión. Cuando nosotros nacemos tenemos solamente algo seguro. ¿Saben qué es? Que vamos a morir. El pecado entró por un hombre y por causa de ese pecado entró la muerte. Ahora, ¿de qué muerte está hablando? La primera muerte que nosotros debemos entender en la Biblia es la muerte espiritual. El hombre, cuando peca, está como consecuencia del pecado separado de Dios y no puede volver a tener comunión con Él. Tiene ojos pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca y está llena de engaño y de maldad. Sus caminos son caminos de muerte. No hay justo ni aun uno. Todas sus obras son como trapos sucios delante de Dios. El hombre no elige a Dios. No elige a Dios. Ya no se puede comunicar con Él. ¿Por qué? Porque Dios es vida y Él está muerto espiritualmente. El hombre tiene voluntad de elegir. Puede elegir entre un helado de frutilla y un helado de chocolate. Puede elegir con quién casarse.
El hombre puede elegir qué clase de auto usar. El hombre puede elegir en qué lugar va a vivir. El hombre puede elegir cómo puede hacer su casa. El hombre puede elegir muchas cosas, pero entre todas esas cosas que elige, el hombre nunca elige a Dios. No puede. No puede. San Juan 6:44 dice, nadie, está hablando Cristo el Señor, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El hombre tiene voluntad para hacer muchas cosas, pero no tiene la voluntad de volverse a Dios. Cuando el hombre pecó, Dios viene al huerto y Adán corre a esconderse. La primera consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Nos separamos de Dios y no buscamos a Dios. Pero peor que esa muerte es la muerte física. Y peor que la muerte física es la muerte eterna o segunda muerte. ¿Por qué? Porque la persona que está separado de Dios por su pecado y que muere físicamente pasa a una eternidad de condenación eterna. Y esto es algo que la Biblia describe como aterrador. Algo que jamás hayamos podido ni siquiera imaginar. Dolores indecibles, tormentos eternos, el fuego de la ira santa de Dios atormentando a aquel que no creyó en el Evangelio por toda la eternidad. Eso es la segunda muerte. Así que cuando alguien muere, debemos pensar. Debemos pensar. ¿Saben en qué debemos pensar? En que no tenemos mañana. La Biblia no nos promete un mañana. No hay un mañana. Solamente tenemos hoy. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Si estamos vivos hoy, este debe ser el día del arrepentimiento y de volvernos a Dios. Este debe ser el día de ser librados de la muerte por el resucitado. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es nuestra realidad. Estamos muertos. A menos que estemos en Cristo. Paso número 5 dice, pasó a todos los hombres. Entró la muerte y la muerte no se quedó en Adán, sino que pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso si el que pecó fue Adán? ¿Por qué me afecta a mí? ¿Qué tengo que ver yo con Adán? Todo. ¿Por qué? Porque este es un concepto que la Biblia enseña como cabeza federal. Adán es un representante. Adán es la cabeza de toda la humanidad. Cuando él pecó, fíjense lo que dice, pasó, esa palabra pasó es un tiempo que ocurrió en un momento específico y a causa de eso, ese pecado se nos imputó a todos nosotros. Es una palabra jurídica, un término legal. El pecado de Adán se me imputó a mí. Al él pecar, cuando él pecó, todos estábamos con él, en sus lomos. Heredamos de él la culpa y después heredamos la naturaleza pecaminosa. Este sería un buen momento para saludar a las madres y las madres podrían pasar una a una por este lugar y contarnos y decirnos, a los chicos no hay que enseñarle el mal, ellos lo saben.
Lo saben. La Biblia dice que nosotros debemos enseñarle el bien, porque está en su naturaleza. Fíjese lo que dice Romanos 5:18. Por tanto, otra vez la misma expresión. Así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y nos fue dada por medio de la descendencia natural la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos propensos al pecado. De hecho, David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice: en pecado he sido concebido. Esa es nuestra realidad. Pero no solamente que fuimos declarados culpables, sino que después nuestra misma conducta testificó en contra nuestra. El punto número 6 de la prédica. Por cuanto todos pecaron. Así que nosotros llegamos a la conclusión en este texto y nos vemos en la necesidad de mirarnos y ver lo que la palabra de Dios dice, que no hay justo ni aún uno. Porque todos pecamos. Y ahora, al entender la importancia de cómo es nuestra condición, recién ahora podemos entender lo que Jesús dijo en San Juan 8:34. Él dijo: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y fíjense lo que pasa, dice: ahora bien, el pecado no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nunca vamos a buscar a Cristo a menos que entendamos nuestra triste condición. Nunca. Y eso hace el Evangelio. El Evangelio no nos dice: vamos, campeón, vos podés lograrlo. El Evangelio te dice: estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado entró por un hombre. Eso dio paso a la muerte. Y eso nos llevó a que todos nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios. Esto es el Evangelio. Debemos preguntarnos: si nosotros nos morimos hoy, ¿vamos a estar en la presencia de Dios? ¿Saben? Si nosotros recibiéramos lo que merecemos, solamente recibiríamos la ira y la justicia de Dios para siempre. Pero Cristo recibió el castigo de nuestra paz. Y ahora nosotros tenemos que mirar a Él.
mirar a Cristo. Si nosotros rechazamos este evangelio, estamos condenados. Porque este es el evangelio. No hay otro evangelio. Lo demás no es el evangelio. Solamente esto es el evangelio. Y no es algo que lo diga desde una actitud arrogante o soberbia, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Pablo estaba predicando. Si nosotros no podemos entender esto, si a nosotros solamente nos deleita pecar, es que tal vez estamos a un paso de pasar a una eternidad de condenación. No podemos rechazar este evangelio. Debemos mirar a Cristo y debemos mirar a Cristo hoy. No hay un solo día en que no debamos mirar a Cristo. Hoy es el día para buscarle. Hoy es el día para ir al Señor y decirle: Señor, sin ti estoy muerto. Tú dijiste que separados de ti nada podemos hacer. Necesito que me cambies. Ayúdame, transformame. Dame un corazón nuevo. Señor, cámbiame.